Bueno, pues hola a todos. Vamos a hablar un poquillo de la última e-bike que ha presentado Decathlon por fin, su tope de gama de este 2023. Hasta ahora ya había presentado todas las e-bikes inferiores a esta. Las presentaron a principio de año con una pre-presentación, como pudimos ver en un vídeo que hice hace unos mesecillos, pero faltaba realmente cuándo la montaban y qué precio iba a tener. Así que ya tenemos la bicicleta, la tope de gama, la más enfocada, como podéis ver en las imágenes que ellos mismos publicitan, al trail, con un precio bastante competitivo, alguna cadencia, pero bueno, de Calón ya sabemos cómo funciona y lo que busca realmente es una bicicleta funcional para mucho público y con un precio bastante competitivo como han conseguido con esta. Como podéis ver, este es el color que venden, un color cobre oro muy bonito. Como podéis ver, la primera es que va con amortiguador de muelles y el extender donde se puede colocar. Realmente es un extender que nos va a llegar con una autonomía gigantesca cuando lo coloquemos y se coloca muy sencillo, como podéis ver, con un conector arriba y otro abajo, con lo cual será una cosa muy rápida de poner y quitar, y lo que perderemos será el botellín de agua. Las primeras características es 26 kilos y medio, una bicicleta que es un poquito pesada, pero bueno, es de aluminio, el motor el Bros T, 630 de batería, ruedas de 29, 140 milímetros tanto horquilla como amortiguador, 1x10, frenos de 4 pistones, tija telescópica. Sus principales características: el motor 70 N, asistencia máxima 320. Veremos a ver si hay gente que se le queda pequeña, sobre todo si se mete en trail con montañas bastante empinadas y no está muy buena en forma. 70 N, batería de 630 que le vas a poder meter un extender de 360 para aumentar hasta los 40 kilómetros más, unos 60-70 kilómetros dicen ellos, con tampoco mucho desnivel, porque al final el motor va a chupar mucha energía si le metemos mucho desnivel, porque al final 70 minutos más o menos es lo que están sacando ahora las bicicletas ligeras. El cuadro 100% de aluminio, la suspensión es monopivote, típica suspensión de XC, porque al final consiguen cuadros más ligeros, más baratos, pierdes un poco de sensibilidad en las bajadas y al final la amortiguación trasera, pues bueno, no es el 100% buena como otras amortiguaciones, pero bueno, básicamente es una amortiguación muy XC. 140 mililitros de corrido, transmisión DB de 10 velocidades, 1143 con las bilas de 170 milímetros. Suspensiones Rosox V35R 140, tubo R35, amortiguación enfocada a la e-bike y muelle helicoidal. Eso quiere decir que dependiendo la talla, el muelle va a ser de una dureza a otra, blando, medio y duro. Si lo queremos ajustar, pues básicamente tenemos que cambiar el muelle. Y lo que podemos ajustar es el externo, el rebote. El amortiguador de muelle, como podéis observar, y también lo mismo, blando para el S, medio para el M y duro para el XL. Un amortiguador que tendrá una amortiguación muy lineal, como podéis ver si buscáis un poquito por internet. Ruedas de 30 milímetros para colocar sus neumáticos de 2,4 que luego los veremos. 32 radios, rueda HG para poder prender el casete. Tubular ready y los frenos unos Tecno M530 de 4 pistones con disco de 203. Si no abusamos tendremos suficientes discos. Geometría, como podéis observar, es exactamente para 500, 520, 700 igual, una angulación de 66, con lo cual muy bien para el trail. Una altura del pedalier bastante altita, con lo cual no daremos mucho en las piedras si pasamos por cosas técnicas. Perdemos un poco de estabilidad, pero bueno, lo compensaremos con otro. De ejes un poquito largos, con lo cual será un poquito más estable a más velocidad, al igual que las venas que se van a 460, con lo cual con eso conseguiremos una bicicleta que cuando baje por pistas o senderos así muy rectos tendrá muy estable, pero un poquito más difícil y más le costará un poco más meterse por caminos revirados. Pero bueno, al final la geometría es dependiendo de nuestros gustos, nuestra conducción, para lo que a mí me vale, para otro no va a valer, así que lo mejor en estas cosas es probar a ver si vuestro terreno es el adecuado, porque al final un RIS de 441, un stack de 630, una geometría bastante normalita, así que lo mejor es probarla. Y lo mejor de todo es el precio que tiene esta e-bike. Sale al precio de 3.519 euros sin el extender. El extender es aparte. Un precio que está bastante bien para lo que tenemos hoy en día y los precios que estamos viendo, que cualquier bicicleta se valora 5, 6.000, 7.000 euros con montajes muy parecidos a esta. Y aquí el otro día vi la 500 en un Decathlon. Llega a ser la 700, pero esto el otro día estuve en un Decathlon y justo las traían ya en persona
la bicicleta gana, es verdad, queda bastante bien, buenos detalles, buen terminado, aunque es aluminio, aunque pueda ser. La 700 echamos de menos a lo mejor que hubiera sido un cuadro de carbono para ser realmente el tope de gama, pero bueno, al final hubiera sido en vez de 3.500, 4.000 euros, sea un poquito más y ahí hay mucho mercado que Decathlon ha decidido no competir con ellos. Neumáticos son bastante buenos, son los de su marca. Yo los utilizo, un traqueteo bastante elegante, tanto delante como atrás, con una muy buena anchura, bastante difícil de pinchar. Yo en 1.500 kilómetros ni he pinchado ni nada con esos neumáticos, metiéndolo por todos lados. Y aquí podéis observar porque el cuadro es igual en todas, con lo cual lo que estáis viendo aquí, sea en la 700, en la 500 y en la 520. La tirita esta para proteger la batería que vais a ver ahora, que queda así para que no entre agua, tampoco queda tan mal en primera persona. Parece que queda un poco mal, pero bien. Los cables salen ahí por el motor bien protegidos y aquí tendríamos la e-bike. Así que ya tenemos todas las e-bike del Decathlon con sus respectivos precios. Así que ya tendremos que elegir si nos queremos gastar 3.500, 3 o 2.500. Básicamente yo iría siempre a por esta o a por la justo inferior, que tiene mejores motores, mejores amortiguadores y por 500 euros merece la pena.